Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x47. La peste. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo semana a semana a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, dejaré los links en la descripción. Y a que compartan la serie, realmente ayuda muchísimo a nuestra comunidad. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior entramos de lleno a uno de los episodios más crueles de la vida de Hernán Cortés y controversiales en la historia de la conquista, la campaña de Tepeaca. Como recordarán, a mediados de 1520, los europeos se reorganizaron en Tlaxcala y prepararon una ofensiva en contra de la ciudad de Tepeaca y la provincia del mismo nombre. Esta era una región crítica que conectaba el Valle de México con la costa del Golfo, haciéndola un importante centro económico y militar. En consecuencia, Hernán la quería. En las siguientes semanas, los europeos y sus aliados indígenas se lanzaron en una violenta campaña en contra de las guarniciones mexicas y tepeacas. Nuevamente, la caballería fue crucial en su victoria, y el 4 de septiembre de ese mismo año, la ciudad se rindió. A diferencia de otras ocasiones en las que Cortés aceptaba las rendiciones y perdonaba a la gran mayoría de los habitantes, esta vez decidió ejercer brutales represalias en contra de los vencidos. Muchos hombres fueron ejecutados, las mujeres y niños esclavizados, sus mejillas fueron marcadas con una G de guerra y la región fue sistemáticamente saqueada. Hernán y sus aliados sabían que aquello sería considerado desalmado, sin embargo, estaban dispuestos a aceptar el precio, pues cumplieron su cometido, desmoralizar a los mexicas y controlar casi la mitad del territorio imperial. Ahora, con una nueva base de operaciones, los castellanos prepararían otra ofensiva y tendrían un inesperado aliado en ella, la viruela. Como saben, el podcast está enfocado en historia política y todo lo que hemos tratado ha sido a través de este lente. No obstante, es importante recordar que muchos de los acontecimientos más importantes en nuestra historia no necesariamente son políticos, y factores externos a los humanos impactan de maneras impredecibles. En el caso de la conquista de México, la viruela jugó un papel tan importante como las armas castellanas. Vayamos por partes. La viruela no es una enfermedad endémica del Nuevo Mundo. Esto significaba que los nativos no tenían inmunidad a sus efectos. En consecuencia, su llegada a las Américas fue demoledora. La epidemia comenzó en 1518, en la isla de la Española, que durante este tiempo era la base de operaciones del gobierno colonial. La población indígena de la isla se había visto afectada por los años de colonización europea. Sin embargo, la pandemia a finales del año fue su golpe de gracia. Desafortunadamente para todos, la enfermedad avanzó hacia Cuba a mediados de 1519. La situación se tornó bastante terrible y la gente de la isla cayó presa de sus abominables efectos. La crisis en Cuba se volvió tan precaria que esta fue la principal razón por la cual el gobernador Velázquez decidió quedarse en la isla y cederle el mando de la expedición anti-Hernán a Pánfilo de Narváez. Como se podrán imaginar, aquel mal infectó a la tripulación de Narváez, de acuerdo con algunas fuentes, específicamente a un esclavo africano que llevaban consigo. La expedición llevó la enfermedad primero a Cozumel y después a las tierras mayas continentales. La viruela comenzó a esparcirse de una manera descomunal. Las tierras yucatecas en particular se vieron apabulladas. Durante el invierno, una sombra descendió sobre los pueblos originarios y los muertos comenzaron a apilarse. La viruela no distinguía entre nobles y campesinos, matando a la gran parte de los que infectaba. De acuerdo con algunos cronistas, el hedor a muerte era enorme y los zopilotes se dieron un festín con los cuerpos de las víctimas. Al llegar a la costa de Veracruz, la enfermedad se esparció entre los pueblos totonacas, diezmando sus filas y asentamientos. Como era de esperar, el padecimiento continuó marchando hacia el corazón del continente, llegando a los mexicas. Cabe señalar que la falta de defensas no fue el único factor que contribuyó a sus catastróficos resultados. La realidad es que los indígenas mesoamericanos jamás habían presenciado algo así. Por consiguiente, sus tratamientos, que eran muy útiles para otras cosas, no servían para contener esta enfermedad viral.
Al igual que en Europa, durante la peste negra, la población giró hacia la religión para explicar lo acontecido. Algunos creían que era una maldición invocada por los forasteros, otros que quizás era un castigo de los dioses por alguna gran ofensa. En este último caso, la pregunta surgió entre los indígenas: ¿qué ofensa hemos cometido? Claro, nosotros sabemos que el mundo no funciona así, pero el pánico y la tristeza era real. Su mundo se había tornado de cabeza, y era normal que la gente tuviera miedo. Tan solo hay que vernos a nosotros mismos durante los primeros meses del COVID-19. En septiembre de 1520, la pandemia llegó a la ciudad de Chalco, a las orillas de los Grandes Lagos en el Valle de México. En tan solo 70 días, la población de la ciudad fue desolada. Aquella próspera urbe era ahora un cementerio al aire libre. Los funcionarios de Chalco y otras ciudades imperiales estaban muy limitados en su respuesta, debido al riesgo de contagiarse ellos mismos. Asimismo, los supervivientes eran rechazados por la población, pues no sabían que ya había pasado la ventana de infección. A finales de octubre, la enfermedad llegó a la Gran Tenochtitlán. La capital imperial había sufrido muchísimo desde el inicio de la conquista: incendios, batallas, revueltas y ahora una terrible pandemia. Rápidamente, la metrópoli se vio inundada por la enfermedad, con sus grotescas erupciones en la piel, fiebre, ampollas y espantosos dolores generales. Nadie estaba a salvo, y en noviembre de 1520, Cuitláhuac contrajo viruela. El gran Tlatoani de Tenochtitlán y emperador de los mexicas falleció rápidamente, tras haber gobernado tan solo aproximadamente 80 días. Cuitláhuac es un personaje interesante en esta historia, especialmente porque sabemos poco de él. Sus orígenes, apariencia y personalidad son relativamente misteriosas, salvo que es descrito como un hombre valiente y que era hermano de Moctezuma. Entre la población general es difícil encontrar a alguien que conozca a Cuitláhuac, al menos no de manera tan específica como a Moctezuma o a Cuauhtémoc. Sin embargo, es indudable que Cuitláhuac representa algo muy específico en esta historia: las grandes posibilidades que no pudieron ser. ¿A qué me refiero? Bajo su liderazgo, los indígenas mesoamericanos alcanzarían uno de los éxitos más impresionantes frente a los europeos: la victoria de la Noche Triste. Sin embargo, también uno de sus más grandes fracasos: la batalla de Otumba. Asimismo, Cuitláhuac intentó forjar una nueva concepción de los nativos americanos, en oposición a los europeos. En otras palabras, una nueva alianza pan-indígena que trascendiera viejos agravios. Pero fracasó, y en parte porque él había colaborado en crear esos agravios. Finalmente, al igual que su hermano, en momentos decisivos dejó ir la victoria de sus manos, por cuestiones de inacción o simple tradición. Aunque hay que reconocerle que siempre supo ver la amenaza que los castellanos representaban a su reino. Sin embargo, con su muerte, ahora quedaría en manos de otros realizar su visión. Los efectos de la pandemia son profundos y los historiadores discuten mucho al respecto. Debido a la naturaleza del debate, evitaré dar cifras exactas, pero es importante decir que gran parte de la población sucumbiría a esta serie de enfermedades, como viruela, sarampión, y en estudios más recientes apuntan a una variación de la salmonela. Independientemente del virus exacto, los resultados políticos fueron los mismos. El ejército mexica fue grandemente debilitado. La falta de mano de obra para la agricultura traería hambruna y descontento. Y muchos señoríos indígenas se quedaron sin sus líderes, creando caos y confusión. Hernán aprovechó este último punto en particular y se convirtió en una especie de hacedor de reyes, poniendo a indígenas aliados a su persona en distintos tronos alrededor de Tepeaca. Esto transformó a Cortés de un simple caudillo al mando de un pequeño ejército a un gran señor y cabeza de una importante alianza que controlaba un vasto territorio. De igual importancia, y para su gran suerte, Cortés comenzó a recibir ayuda del exterior, con la llegada de 6 pequeñas expediciones a la Villa Rica. Estas aumentaron su número de castellanos, aproximadamente 200 hombres extra, caballos y otros materiales. Quiero aclarar que las expediciones no necesariamente venían a ayudarlo. Bueno, una sí venía de parte de su padre desde España, pero otras estaban ahí específicamente para capturarlo, o mejor dicho,
para reforzar a Pánfilo de Narváez. Velázquez todavía no sabía de su fracaso. Sin embargo, sus aliados en la costa engañaron a estos hombres y Cortés posteriormente los convenció de que se unieran a él. El caudillo de Medellín sabía que necesitaría más apoyo y suministros si quería continuar con sus planes. Por tanto, organizó 2 expediciones al Caribe con la misión de conseguir más hombres y armas. De vital importancia, debían evitar a toda costa llegar a Cuba o filtrar información al gobernador Velázquez, el cual estaba desesperadísimo por recibir alguna información de la situación en Mesoamérica. Por otro lado, Hernán quería consolidar su posición en la Nueva España, por lo que organizó una expedición local. Al mando de esta puso a Sandoval, el cual debía con 200 hombres, 20 ballesteros y 20 caballos conquistar los pueblos de Sautla y Jalancingo. Como recordarán de varios capítulos atrás, Cortés y compañía habían llegado por el norte a Tlaxcala, y ahí combatieron a los tlaxcaltecas antes de que pactaran una alianza. Pues ahora Hernán quería salvaguardar todas sus líneas de comunicación a la costa de Veracruz, y para ello sentía que debía tener bajo su control la zona sur de Tlaxcala, que es donde él estaba actualmente, así como la zona norte, que es hacia donde se dirigía Sandoval. La campaña de Sautla fue en cierto sentido una réplica a pequeña escala de lo ocurrido en Tepeaca. Sandoval pudo despachar con relativa facilidad en escaramuzas a las pocas guarniciones mexicas, las cuales estaban debilitadas por la pandemia. En un periodo de 30 días aseguró fácilmente la lealtad de las 2 ciudades norteñas, además de regresar con un botín de esclavos marcados. Los europeos tan solo perdieron 3 caballos en esta aventura. La campaña ensalzó los prospectos del caudillo, ya que muchos pueblos que habían estado renuentes a unírsele inmediatamente cambiaron de opinión. Las filas cortesianas continuaron creciendo, haciendo que su confederación fuese más robusta. Sistemáticamente estaba construyendo un nuevo ente político que desplazaba y reemplazaba a los mexicas. En el siguiente capítulo veremos el ascenso de un nuevo líder en Tenochtitlán, el cual, a pesar de su temprana edad, buscará con todas sus fuerzas ganar esta guerra. Sin embargo, también veremos el comienzo del fin, para el último gran imperio prehispánico.